Hola amigos. Hola, ¿cómo están? ¿Prósperos o no prósperos? A ver, rápido. Pregunta rápida. Somos César y Ondina y empezamos este podcast porque muchos, los que nos siguen en redes sociales y los que han tomado nuestro diplomado de prosperidad con física cuántica y neurociencias, quieren pues escucharnos y dar seguimiento a lo que estuvimos viendo en nuestro diplomado, o quieren saber de qué se trata, cómo combinamos. Esta es la pregunta clave que nos ponen. Así es. ¿Cómo combinamos la prosperidad con las neurociencias y con la física cuántica? ¿Y pues quiénes somos nosotros, no? Sí. ¿Y por qué empezamos a hacer esto? Fíjate. Y eso es lo que vamos a decir en primero en este podcast. Primer episodio. Sí. El podcast. Pero empieza en un día especial. Sí, exacto. Lo vamos a llamar exactamente como nuestro diplomado de entrenamiento, Prosperidad con Física Cuántica y Neurociencias. Así que bienvenidos a nuestro podcast. ¡Yay! Empezamos. Y ese es un día especial y es Día de las Madres. Y mira que les tenemos un regalo. Este es para ustedes. No lo pueden oler, pero sí, huele fantástico. Todavía la tecnología no nos deja oler. Y fíjate que la prosperidad se vive y va muy bien estos flores con la prosperidad. Y este es algo muy personal. ¿Cómo vives tú la prosperidad? Entonces, ponte esa pregunta. ¿Cómo vives la prosperidad? Entonces, mira, esas son las flores. Que sí. Las disfruten. Palomita, ya cumplí. Bueno, entonces, para empezar, ¿de qué vamos a hablar? Déjame poner las flores en otro lado, ¿no? Sí. Bueno. ¿De qué vamos a hablar en este primer episodio? Pues precisamente sobre mitos y verdades sobre la prosperidad. Porque muchos entienden la prosperidad nada más el dinero. Pero antes que eso, pues déjanos decirnos un poco sobre nosotros y por qué estamos haciendo este podcast y por qué nosotros, por decir así, tenemos las credenciales a hablar sobre la prosperidad con física cuántica y con neurociencias. Pues yo soy doctora en física cuántica, pero la física cuántica Imaginemos. Física, ¿no? O sea, física, o sea, con carrera y carrera física, ¿no? Sí. Y como un ratoncito de esta de laboratorio. Sí, soy ratoncito. Pero fíjate, esas preguntas a cuales vamos a responder hoy empezaron a ponernos nuestros alumnos hace 25 años en el TEC de Monterrey, porque les dábamos clases de física, todo tipo de física, y ellos nos preguntaban, ok, entendí esas leyes, entendí esas cosas. O sea, para la técnica, la tecnología, voy a saber aplicarlo. ¿Y para qué me sirve en mi vida? Entonces esas preguntas de nuestros alumnos fueron buenísimas, porque fíjate, son muy válidas. Ustedes aprenden en las escuelas, en las universidades, muchas cosas. ¿Y cómo los voy a aplicar en mi día a día? Este es lo más importante. Porque mira, estamos conectados por medio de una computadora. Y si los científicos no se hubieran puesto la pregunta, bien, esas teorías son muy bonitas, pero ¿cómo voy a mejorar mi vida? Con eso no hubiéramos tenido todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Tiempo. Como es el primer episodio, tengo que checar el audio que va bien. Okay. Así que voy a poner una pausa para checar eso. Bien, checamos. ¿El sonido va bien? Todo bien. Y fíjate, en ese podcast lo vamos a hacer corrido, no vamos a hacer edición ni nada. Entonces, de hecho, va a ser una edición fortuita porque no tuvimos de no, pero ya no vamos a cortar, no vamos a editar nada. Exacto, así que si estornudamos y espero que bueno, de modo, así es en vivo, ¿no? Somos seres humanos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién eres? No lo conozco.
¿Estás compartiendo la cama con un desconocido? Somos esposos, para empezar, de unos 37 años. Sí, sí. Cumplimos en algo. Nos conocimos estudiando la carrera de física y nos enamoramos uno del otro, tanto de la física como uno del otro, ¿sí? Sí. Porque tengo que confesarles de que pues, yo tenía así bastante novias antes de conocer a ella. Y lo que pasó es que después de que pasaba el periodo de enamoramiento, más que nada, no ya saben, lujuria. Ok, quedaba así como un vacío porque no tenía que hablar con la señorita. Entonces decían, no, pues no va. Y conmigo, y no, fue más. ¿Podemos decir las cosas como son? Las cosas como son. Los orgasmos intelectuales. Sí, lo que pasa es que eso es un elemento de prosperidad. No nada más la parte física, también la parte intelectual, la parte mental. Y entonces, pues con ella pude hablar de física, lo que era mi amor y mi pasión, heredado de mi papá, de mi mamá, perdón. Y la parte tecnológica de mi papá, en paz descanses los dos, porque me inculcaron eso, y entender la naturaleza, entender el porqué de todas las cosas para poder controlar. Y de hecho en nuestro podcast esto queremos darles, herramientas científicas de cómo construir de una manera consciente la prosperidad, porque la prosperidad no se da por sí sola. La prosperidad se construye, pero también se vive. Son dos cosas que vamos a ver, que es uno de los principios de la física cuántica, de dualidad, las dos cosas. No te adelantes. No me adelanto. Y quería decirles de que, bueno, escribimos por ahí varios libros, pero empezando con esto, hablando de que estamos casados desde hace 37 años, cuando cumplimos 30, exactamente, hace 7 años. Son muchos años. Escribimos esto. 7 pasos para construir la felicidad en pareja con los extraordinarios principios de la física cuántica y neurociencias. Claro, a eso nos dedicamos como sociedad. Sí. Y entonces pasamos por todas las etapas, ¿no? De lujuria, de amor. Luego hablamos, ¿no? Luego hablamos. Okay. Y luego también de nuestra necesidad escribimos esto. Porque una vez que nosotros nos conocimos, pues en nuestro país de origen, que es Rumania, pues vivíamos en condiciones de escasez, sí. Pero verdaderamente escasez, puedo decir hasta pobreza. Y es interesante teniendo el dinero. Sí, porque fíjate, mis papás igual intelectuales los dos, y vivimos en el comunismo, esa es la verdad. Tanto César como yo, nos tocó hasta los 23 años vivir el comunismo. Y fue terrible, o sea, la pobreza no era nada más física, era también una pobreza mental. Y eso nos llevó a ser... En un país rico. Muy rico. Y eso nos llevó a ser deprimidos, muy deprimidos, siendo jóvenes. Derechita. Lo bonito. Que es más bonito. Sí. Como que yo soy su... ¿Cómo se dice esta? De que cuando te rompes una pierna y no puedes caminar bien y necesitas de un soporte. Sí, no sé cómo se dice. Soporte. ¿Cómo se llama en español? Sí. Entonces les quería decir que vivir el comunismo no fue nada más el problema de la escasez material, porque la verdad no teníamos nada. Era muy difícil encontrar hasta jabón, hasta papel higiénico. Era muy difícil tener agua, tener electricidad, o sea, son cosas muy difíciles. Luz, gasolina. Ni les hablo de la comida, O sea, yo sufrí una desnutrición fuerte, tuve una enfermedad, asma, con todas las alergias del mundo que se imaginan, por todas esas condiciones que viví. César afortunadamente no tuvo eso porque él vivía en una ciudad más chiquita, donde tenía un huerto y él dale duro para asegurar la sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces fíjate,
pero esa pobreza material no era tan difícil de cargarla. Lo que era muy difícil de cargar era la falta de libertad y la falta de opciones que era en mi cerebro y en tu cerebro, creo que también, ¿no? En todos. Entonces yo me acuerdo que en la niñez me sentía como en una cárcel, no nada más en la niñez y en la adolescencia también. Y cuando me fui para la universidad, como que fue así una liberación. Dije, ahorita ya voy a tomar las riendas de mi vida. Ya voy a poder hacer lo que me propongo. ¿Y sabes qué? Eso hice. Qué bien que lo dices tú, porque la verdad es que en nuestra mente podemos encontrar tanto la libertad como la falta de libertad. O sea, otros nos pueden hacer lo que quieren. Y nos pueden, no sé, restringir la libertad física también. Ven Frankl, ¿no? En búsqueda de la libertad. De la felicidad. De la felicidad, perdón. Pero cuando tú liberas tu mente, entonces descubres otro mundo. Y de hecho, de eso vamos a hablar mucho en nuestro podcast, porque todo empieza desde allá, desde nuestra mente, pero vamos a ver que empieza todavía más de atrás. No vamos a hacer así por decir competencia a los psicólogos, a la psicología, porque nosotros trabajamos con ciencias duras, por decir así, con física, neurociencia cognitiva y comportamental. Estos son ciencias duras que los estudios, y les vamos a presentar estos estudios, enseñan de que la psicología no tiene nada que ver con las neurociencias. Sí, son cosas muy diferentes. Sí, las ciencias sociales en general, y esto es la diferencia entre lo que hacemos nosotros y las ciencias naturales o básicas y las ciencias sociales. Como le llaman el nombre, ciencias sociales, estos se basan en percepciones y en filosofías, ¿sí? Y entonces, pues no son precisamente exactas. Por eso, las demás ciencias, me estoy refiriendo a matemáticas, física y química, son consideradas ciencias naturales o básicas. ¿Por qué? Porque, y esta es la primera lección. La primera lección, Okay. Nosotros vivimos en 3 mundos, ¿sí? Y estos mundos, pues 2 de ellos tienen que ver con nosotros mismos, o sea, con nuestra cabeza, con nuestro cerebro. Me refiero al mundo mental propio y sociocultural, o sea, de los demás. Si quieren, 2 niveles de conciencia personal y conciencia colectiva. Sí, pero todos tenemos sustento para la vida y todo lo que hay en el mundo natural, ¿sí? Sí. Y entonces las reglas del mundo natural, Que son las reglas de la física. son las reglas que estudian la física, aplican sí o sí a cualquiera, que es rico, que es pobre, que es hombre, que es mujer. O sea, no hay diferencia de género, no hay diferencia social, no hay diferencia de raza, de religión, de nada. La gravedad sirve, como dice, es buena, bonita y barata nada más la gravedad, ¿sí? Y sirve para todos, o sea, cualquier objeto que tiene vida, que no tiene vida, que, como les decía, eres rico o tienes BMW o tienes un Tsuru, pues igual del 10º piso te vas a caer y te vas a morir. Ni modo. Entonces, fíjate, nosotros estudiando física nos dimos cuenta de la importancia de entender esas leyes. Porque si quieres construir riqueza, si quieres ser próspero, no vas a poder si no entiendes eso y si no entiendes cómo funciona tu cerebro. Y eso no se lo dijimos nada más de los estudios, que eso dicen, pero también empezamos desde nosotros, porque nosotros fuimos los primeros conejillos de India. Retomando la historia de quiénes somos. Por necesidad, ¿no? Entonces, fíjate, nos casamos, nos encontramos en la universidad. En la uni, como dicen en Inglaterra. Sí. Fue un periodo muy bonito porque empezamos a hablar de todas esas leyes del universo, que algunas se los vamos a decir a ustedes, y los entendimos de manera profunda. Los tuvimos que descubrir porque los profes ya saben, como los profes, ¿no? Ecuación
demostración. Cuerdas de tortilla. Así le decíamos a una mujer, a una señora, a una profesora. Matemáticas. Sí, venía de matemáticas. Ni decía buenos días o bueno, nada. Entraba. Lema, teorema, demostración. Ya. Estábamos así como que, ¿Qué nos pasa? ¿Qué quiere esta? Entonces, imagínate, los primeros 2 años estudiamos pura matemática y así, de esa forma, ¿no? Yo pensaba que me equivoqué de carrera. Nosotros dijimos, pero nosotros queremos entender el universo, por eso estamos en esa carrera, queremos entender leyes del universo y no pura matemática. Después de 2 años entendimos, pues si tú no hablas el lenguaje de matemática y no lo entiendes y no lo sabes utilizar, pues obviamente olvídate leyes, ¿no? Entonces, Estamos con la herramienta, pues. Entonces, porque la matemática es la herramienta de nosotros. Entonces nosotros empezamos y traducimos literal todo lo que nos decían los profes en los cursos para poder entender, ¿no? Como se dice, con peras y manzanas, porque estos... Para nuestro día a día. O sea, estaban colaborando con la NASA. O sea, Sí, eminencias. Pero como maestro cero. Sí. No sabían transmitir la información. Y eso fue, de hecho, nuestra primera lección. Fíjate, la información es bonita, ahí está. Te da posibilidades. Pero si tú no hablas el lenguaje de la información o el otro no sabe transmitir esta información, olvida, pues es como no existe. Sí. Entonces, eso fue nuestra primera lección cuando empezamos a traducir. Y lo que hicimos luego a lo largo de toda la vida, y este es el resultado, lo que les estamos haciendo ahorita y en el diplomado y en nuestro coaching. Y en todos los cursos que estamos dando, tanto para personas como para empresas. Fue eso, el resultado de traducir los principios de la naturaleza del universo, todo el universo, si quieres de Dios, todo. Las cosas como son. Las cosas como son. Ajá, sin paja, sin vueltas, bla, 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 porque en ciencias no tenemos tiempo para eso. Hay tanta información, hay tantas cosas que tenemos que hacer que no tenemos tiempo para darle vueltas a un lenguaje de interés rimbombante de, abogados o políticos, que luego no se entiende, ¿sí? Claro que tenemos nuestro lenguaje porque nuestro lenguaje se basa mucho en las matemáticas, entonces es condensado, por decir así. Una fórmula, de hecho, es esto. Bueno, vamos a hablar más de eso, pero luego. Desafortunadamente, ustedes en sus escuelas y en sus universidades, en general, pues no hay casos que vienen con nosotros personas y nos dicen, jamás hemos entendido esas leyes de una manera tan sencilla, tan amena y tan al grano para poder aplicarlas en nuestro día a día. Entonces, terminamos la carrera y yo decidí ser investigadora. Yo quería seguir en esa cosa de la física. Como les dije, ratoncito de laboratorio. Claro. A mí siempre... Yo cuando la conocí... Siempre me gustó empática, aprender. Nada. Era antisocial, déjame ponerlo así, antisocial. O sea, me hablaban muchachos por el teléfono. En ese tiempo teníamos teléfono fijo. Claro. En la casa y mi mamá respondía, ¿no? Y me decía, mi mamá, Ondina. ¿Quién habla a mi hija? Ondina, te llama no sé quién. Y yo le decía, ¿quién? Dile que no me interesa, o sea, no me interesa. La verdad, su nivel está... ¿De matemáticas o de física? No, muy bajo, no me interesa. No voy a perder el tiempo con eso. Y fíjate, esa es la primera lección de la prosperidad. Si tú quieres ser próspero, hay que ser selectivo. ¿En qué inviertes el tiempo de tu vida? Porque prosperidad hay, dinero hay, mucho dinero. Puedes hacer dinero como sea, es verdad, pero te conviene, es para ti, lo vas a poder hacer a largo plazo, te va a gustar, lo vas a disfrutar. ¿Te va a dar los beneficios? Claro, entonces fíjate, en cuestiones de pareja yo siempre fui muy selectiva
Y desde el empiezo supe, este sí, este no. Y entonces, en cuestiones de prosperidad también, tienes Me que gané ser... la lotería. Sí. O sea, me aceptó. No se crean Pasé que el tienen examen. una vida fácil conmigo, ¿no? Porque soy muy exigente. Muy exigente, ¿no? Pero lo hago con mucho amor. Y ustedes también tienen que ser exigentes con su prosperidad. Con mucho amor, pero con mucha exigencia hacia ustedes mismos. Si ustedes se ponen en el primer lugar en su vida, lo que deberían de hacer, pues significa que no todo lo que pueden hacer es para ustedes. Y bueno, nos conocimos y empezamos la carrera. Les digo, el primer día de... yo dije que terminamos uni, la carrera y tú le terminamos la empiezas de- carrera. Bueno. Tú seguiste con una maestría en biofísica y yo seguí con una maestría en física electrónica, telecomunicaciones en especial. Entonces aquí también aprendí unas cosas que les vamos a decir de que, ¿qué hacen? Les digo desde ahorita. Si quieren, porque estamos hablando de mitos y verdades sobre la prosperidad, ¿sí? Y es la onda ahora, y se habla mucho sobre las vibraciones y la energía. Vamos a tumbar, este es un mito, porque del punto de vista de la física, esto no es verdad. Les pongo nada más así rapidito la explicación del por qué. Mire, cuando nosotros comunicamos, a los celulares, por ejemplo, ¿no? Las telecomunicaciones celulares o video, las televisiones, emisoras de radio, etcétera, ¿qué hacemos? Sobre una onda, o sea, una energía, una onda de energía electromagnética, pues, ponemos la información. Entonces, no es verdad que todo lo que hay en la naturaleza es energía. Todo lo que es más importante es información. Es como centrarte en el caballo, o sea, la onda que es el caballo, sobre cual se sube el jinete. A nosotros nos interesa el jinete, no el caballo. Una palabra con P que no vamos a decir. No vamos a decir. No. Pero A lo mejor no en esta ocasión, fíjate, pero en su mente ya lo tienen claro, ¿no? todo es vibración, todo es energía. Ese es un mito de la Y física. todo también es materia, porque son tres cosas que tenemos en el universo. Quería decir, pero Ah, bueno. fijaste, pero bueno, dilo tú. No, dilo tú. No. Pero fíjate, dicen que todo es energía. No es cierto. Como decía César, hay tres cosas en el universo que están muy relacionadas y no se pueden separar. Esta es la bronca. O sea, no que no hay energía, Si hay, pero no es que todo es energía. no. Porque quiero yo preguntar a alguien que dice que todo es energía. Pues, ¿comiste en la mañana o nada más tomaste luz del sol y calor del sol? ¿Sí? O y toda la vida así te la llevas, ¿no? Con pura luz, con pura energía. Qué fácil No. sería, ¿no? Nos ponemos en el sol, Ujú. nos cargamos, hacemos fotosíntesis y ya se acabó, no hay nada más que hacer. No, pero las plantas también, tienes que regarlas, o sea, todo, hay un conjunto de estas tres entidades. A ver, ¿cuáles Entonces, son? Es la materia, lo que se puede percibir. Somos ¿sí? materia. Con nuestros cinco sentidos. Materia, ¿verdad? Y por eso está tan engañosa la cosa, ¿sí? Porque vamos a hablar también del engaño de los cinco sentidos. Lo que ves para No. creer. Ahora estamos en los tres de... Nada que ver. No. Ok, ¿Ok? materia. Materia. Bueno, luego viene asociada a la materia en movimiento. Pobre Einstein se está dando vueltas en su tumba cuando escucha esto. Porque sí, desde aquí se distorsionó su ecuación. E es igual a mc cuadrada. ¿Sí? Entonces, energía es materia en movimiento. Son equivalentes. Entonces, se pasa de una a otra. Y sin de un lado de la ecuación, la energía no existe en aire. Pues sí. Está ligada de algo. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo sobre la Tierra, ¿sí o no? ¿Ok? Es un planeta que tiene masa, es decir, tiene una cantidad de materia.
¿Y si se mueve? Y si se mueve. ¿Y qué pasa? Pues tenemos un campo alrededor que se llama campo gravitacional que nos atrae. Eso sí es energía. Pero no es energía así en los aires. Entonces, sin esa materia no es energía. Y fíjate, ¿quién me determina la forma de la materia? Las reglas del juego, pues. Para saber que me jala hacia abajo y no hacia arriba. Pero fíjate, ¿por qué soy yo de esa forma y por qué está César de esa forma? Mira, tiene esa forma de la nariz, mira cómo está su boca, su piel, ¿no? El color de los ojos. ¿Por qué venimos así? Hay una información en cada una de nuestras 50 trillones de células. Entonces, ¿Qué se llama como? ADN. sí, No entonces es energía. es información, ADN. fíjate. Entonces, cada quien somos el conjunto de 3 cosas que se intercambian en el universo. Materia, energía, información. Son relacionadas. No podemos decir que somos nada más materia o nada más información o nada más energía. Entonces, Somos- mito número 1 tumbado. Sí, Para la somos, prosperidad no es suficiente meditar o nada más ponerte en vibrar alto. no, somos 3 cosas a la vez: cuerpo, cuerpo, mente, espíritu, y tenemos que atender a todas estas 3 cosas, ¿sí? Materia, información, energía. Y eso es desde nivel celular y es válido para nuestros átomos y es válido para los átomos de cualquier sol, planeta o cualquier cosa que existe en el universo. Esa es una ley del universo. Y esta es física, fíjate. Y llegamos a nuestra historia. A ver, otra vez. ¿Terminamos o no terminamos la facultad? Pero observan una cosa. Las cosas no se pueden separar. Sí, O sea, sí puedo separarlos, pero no. pero como que se pierde el chiste de todo. A ver, ¿dónde está? Y este es uno de los principios de la física cuántica, el holismo. Estábamos diciendo de mi especialidad en física electrónica, que es una rama también de la física cuántica. Con eso yo empecé a dedicarme a, bueno, empresas, por supuesto. La industria electrónica, fabricación de microchips, memorias y procesadores, en fin, todo eso. ¿Sí? Entonces allá te das cuenta de que hay una realidad misteriosa, por decir así, en el sentido de que el universo ya no es lo que se ve, lo que se percibe con los 5 sentidos. Allá las cosas, pasan cosas raras para empezar, ¿sí? Y vamos a hablar también de la computación cuántica en otro episodio, porque cuando las cosas son más chiquititas, estos son los ladrillos, por decir así, con cual Dios, si quieren, hizo el universo, construyó todo lo que hay. Entonces, la física cuántica, porque esta es otra de las preguntas que nos ponen todos, ¿qué es la física cuántica? Bueno, pues es la rama de la física, o sea, tienes que estudiar física para poder saber y hablar y tener derecho, perdón, de hablar de física cuántica. Ok. Entonces es esta rama que estudia el universo a nivel Atómico. atómico, subatómico. Ok. ¿Sí? Desde el nivel A ver. atómico en arriba es la física clásica y hasta los planetas. Ok. Entonces yo estudié la maestría en biofísica y en biofísica es qué pasa adentro de una célula, ¿no? De cualquier tipo de célula. Entonces llevé muchos cursos y para mí fue extraordinario, fue impresionante, porque si ustedes creen que la física es algo difícil, pues la biofísica aplica todo de la física a nivel de célula, ¿no? Y cuando yo hablaba con César sobre estas cosas, él decía, es que no entiendo. Y él siendo físico, ¿no? Dice, es que no entiendo. Sí, esas porque cosas". era algo que rebasaba la física, entraba en la Mucho biología más que la física, ¿no? Sí. Que biofísica. y hasta en la medicina, porque si quiero saber algo de un tratamiento, algo que me duele, algo, pues mi primer médico aquí es ella. Por cierto, los médicos no son doctores, la mayoría, ¿sí? Que no se confunden. Medicina es una carrera como cualquier licenciatura, con ingeniería, lo que sea,
Y doctorado es un posgrado después de que terminas la carrera. Eso Entonces, sí va a decir si me dejas, ¿no? Que después de estudiar biofísica, yo dije, es que no entiendo nada. Así, ¿no? No entiendo nada de lo que está pasando. Las cosas son muy complejas. Entonces, trabajaba en el Instituto de Antropología de la Academia Rumana de Ciencias, y en ese entonces era muy difícil hacer el doctorado. No es como hoy que cualquier persona que quiere lo hace. y luego su tesis es así. Sí. No, mi tesis fue así. Y le dije a mi jefa de laboratorio, yo quiero estudiar doctorado. Y ella dijo, pues el doctorado es nada más para las élites del Partido Comunista, aunque el Partido Comunista ya no existía, pero las élites de ese círculo. Y dije, no me interesa. Yo le dije, ¿sabes qué? No me interesa, yo quiero estudiar. Y cada día le decía, yo quiero estudiar doctorado, doctorado, doctorado. Y pues un día le dijo, pues ni modo, mira, te encontré un profesor que te puede ver si estás apta para estudiar doctorado. Hice un examen, entré y empecé a estudiar doctorado. Y mi doctorado es en física del estado condensado, que es una rama de la física cuántica. Y para terminar el doctorado, tuve que ir a Alemania a hacer unos experimentos, porque en Rumania en esos tiempos el doctorado tenía dos partes. Una teórica, que mezclamos las ecuaciones y encontramos teorías y hacemos estudios teóricos, pero también tenemos que hacer algo práctico. Y como yo estudié maestría en biofísica, pues dije, voy a aplicar física cuántica, o sea, física del estado condensado a nivel de células. Y utilicé una técnica que encontré en Alemania que se llama Pechklemp, donde estaba manipulando y monitoreando el campo electromagnético a nivel de célula. Entonces apliqué teorías de campo electromagnético y otras cosas de teoría del caos, de la física y de la física cuántica a nivel de célula. Y en ese momento, ¿tú qué hacías? Nada. No. No es cierto. Pero Yo, a ver, les ¿qué tengo... opinan ustedes así? ¿Qué hacía? Pues si uno estudia, el otro ¿qué? Tiene que trabajar, ¿no? Pues obvio. Fui el proveedor. Claro, Qué sorpresa. porque yo ganaba haciendo todo eso $50 al mes. Y nosotros tenemos una hija que apareció estando sí. Nosotros no hicimos nada. No. Apareció estando nosotros en la universidad. En la universidad nos casamos al finalizar el primer año y nuestra hija nació Yo tenía 21 años y ella en el 19. tercer año de facultad. Entonces, ¿creen ustedes que yo interrumpí la universidad para dedicarme al 100% a ser mamá? No. No. No, porque es parte de mi ser mamá y a la vez ser profesionista. Y yo supe que si nosotros queremos hacer algo en la vida, crear esa prosperidad, yo me tengo que esforzar, como él se esforzó siendo proveedor en unos tiempos muy difíciles. Eso fue en este entonces, pero esta con el esforzar también lo vamos a hablar, porque Sí, lo vamos a hablar. esta es una programación de escasez, pero bueno, La verdad, ahora en la de la mente, la verdad me dio mucho gusto ser mamá y a la vez estudiar y a la vez ser investigadora. O sea, me dio mucho gusto y a la vez ser su esposa. entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? Pues me salí de esta parte de la industria electrónica, entré en la industria automotriz también por un rato, pero en un momento, ¿qué les digo? Fui vendedor. Afortunadamente para nosotros dos. Sí, empecé Porque a trabajar. si no hubiera sido vendedor, no hubiéramos construido todo lo que No construimos. se podía, para hoy entender. día. Esto eran los años 90 después de la caída del muro de Europa de Este. ¿sí? Entonces, que ven ustedes que las películas del oeste salvaje, pues 10 veces más, Salvaje. más salvaje. Ok,
Entonces había una inflación, una desvalorización Pero del explícale dinero. de valorización. O sea, o sea, te ibas a dormir con una tasa de cambio de nuestra moneda nacional con respecto al dólar. Igual, como... Que se llama leu. Esta es una palabra León, rumana que significa león, que no era ningún león en ese momento. Y en la mañana 50% más. O sea, sí. O sea, el dólar. Siempre el A ver, rey vamos a hacer una prueba si nos entiende, ¿no? dólar. O sea, vamos a hablar în român. O să vorbim în românește, să vedem dacă ne înțeleg. Să vedem Ce legătură are una cu alta? N-are nicio legătură, Ok. dar o să facem aceasta. De vez en cuando que no se sorprenden, pero les vamos a sacar de su área de confort. Exacto. Bien, y entonces, ¿qué pasaba? Estaba muy pesado ganarte la vida con 2 sueldos de investigadores. Y pues tuve que hacer eso. Y qué bien porque me Yo di digo cuenta. también que bien. Sí, en ese entonces estaba así muy... no me gustaba y muchos me criticaban. Oye, pero tú estudiaste física y llegaste a ser vendedor. ¿Y sabes qué vendía? Algo muy... En una empresa suiza, Sí. una empresa suiza que llegó en Rumania pero vino con una tecnología bien interesante. Ahora es común, pues. Juegos de cocina. Juegos de de cocina. tipo prestige, ¿no? Ajá, exactamente. En Suiza se llama Scepter con Z, ¿no? Ujú. Scepter. Y exactamente una red de mercadeo, o sea, multinivel. ¿Sí? Okay. Y empecé como colaborador sencillo, no tenía a nadie a quien vender, pobrecito, no sé qué. Y me dio un maletón de estas de 30 kilos. No se imaginan qué tan fuerte, qué tan pesado era ese maletón. Yo no lo podía cargar, ¿eh? Así. Y Pero, hacía presentaciones, afortunadamente, yo tenía que a ver, cocinar. A ver, afortunadamente César hizo Pues sí, de la huerta y de... toda su vida. Entonces, el deporte en la huerta, ¿no? En el huerto. Entonces, sí la podía cargar. Y en el autobús. Sin auto, sin nada. Y por las noches hacía presentaciones en las casas de, personas que nos invitaban. Teníamos un sistema ya muy interesante. A lo mejor en otro les voy a platicar de qué Sí, se muy trataba. interesante. Pero ¿qué me dio esta empresa? Además de esta inteligencia emocional. O sea, me dio mucha inteligencia emocional porque como investigador, como científico, pues te vas mucho, así te cargas del lado izquierdo, de la parte lógica, racional del cerebro, pero nada de empatía. Ahí también en la parte teórica, y aquí viene ella, pero también en la parte práctica, porque ella es física teórica, yo soy físico aplicado, ¿sí? Entonces, si yo hago tecnología, estoy creando cosas a raíz del conocimiento básico de la física para darse Yo cuenta. estoy creando mentes, nada más. Sí, cuando un ingeniero se atora en un proceso de fabricación, el último recurso somos nosotros los físicos. Cuando los químicos también se atoran en algo, también el último recurso somos nosotros, porque es la base. En la bolsa de valores Así es. hay físicos, en bancos trabajan físicos. Los físicos trabajan Bueno, no en en cualquier todo. banco, pero... No, en un banco de alto Sí, nivel. sí. Entonces allá aprendí a trabajar con la gente. Y me di cuenta de que no sirve para nada todo este conocimiento que nosotros sabemos de la física, de la ciencia y de la tecnología, si no desarrollamos la parte de mente. Porque es como, ok, yo estoy trabajando para darte el mejor Ferrari del mundo, ¿sí? Pero tú no sabes pilotarlo, no sabes manejarlo, porque esta máquina así tan poderosa, ¿qué va a hacer contigo? Pues si le pisas un poquito más, vas a chocar, vas a morirte. Entonces, este es el problema con la tecnología hoy en día. Es mucho más poderosa la tecnología que tenemos. Estos celulares, ¿sí? Tienen un poder de cálculo mucho mayor Deja tú el poder de cálculo. de que del primer computadora que dicen que tuvieron para lanzar el primer hombre sobre la luna, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, además del poder de cálculo,
Estas cosas están hechas con neurociencia, además de física cuántica. Pero ese a lo mejor le decimos en otro tiempo, porque es mucho, ¿no? Entonces, ¿quieren un hábito de prosperidad hoy mismo? No dejen que eso les gobierne su vida. Ustedes tienen que gobernar esto. Y esto significa que no estoy cada rato checando teléfono. Imagínense ustedes ahora, en ese podcast sobre prosperidad, yo decir es que tengo que checar mis mensajes. Me entró un mensaje. Espérate Porque sí tengo muchos mensajes, ¿no? Yo doy coaching, doy capacitación en una empresa, doy una clase en maestría, César también. Entonces, ¿qué creen? ¿Que no tenemos mensajes? Tenemos muchos mensajes, pero tenemos horario para este teléfono. No lo atendemos en cualquier momento. Porque si yo quiero crear prosperidad, pues la tengo que crear. ¿Cuándo la voy a hacer? Si me enfoco en contestar mensajes cada 2 minutos cuando vienen mis mensajes. Dime y aquí tú. viene el segundo mito o tercero, que ya lo perdí, la cuenta. No importa, otro mito. De prosperidad, sí, mito. Sumar más te va a hacer más rico, más próspero y más feliz. No. Muchas veces tenemos que quitar. Que ¿sí? suman. Porque muchos, exactamente. Si tú sumas cosas negativas que más restan, de hecho estás sumando algo negativo. Y esta es matemática, es álgebra. ¿Se acuerdan de Baldor? Yo creo que Álgebra. no con mucho gusto, pero a lo mejor se acuerdan. ¿Ok? Entonces, sumando cosas negativas en su vida, no los va a hacer eso. A ver. Más prósperos. A ver, pausa de matemáticas sencillas. Negativo más negativo más negativo más negativo. O sea, sumando 10 números negativos. Por eso. ¿Vamos a obtener un número positivo? No. Y eso pasa en su vida. Sumando en su vida cosas negativas, vamos a obtener cosas negativas. Entonces, en lugar de construir la prosperidad, la vamos a destruir. Porque lo negativo no construye, destruye. Entonces, ¿qué vamos a sumar en nuestros días? Cosas positivas. ¿Y cómo sé que son positivas? Me construyen. Al final del día, si avancé, significa que me construí. Si no avancé, si estoy frustrado, si tengo miedo, si vivo en la incertidumbre, ¿Por qué? Ese es destruirte. Y ahora quiero decirles, y con eso vamos a cerrar, Sí, ya hablamos bastante. pues como les decimos, nosotros no vamos por rodeos. Si quieren rodeos, si quieren bla, 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 pues no vienen con nosotros porque de su punto de vista van a perder tiempo. Pero si quieren crecer y quieren cambiar algo que no les gusta, mejorar, Para ustedes. Pues, entonces sí son bienvenidos. Porque lo que pasa es que todo este trabajo, que nosotros lo hicimos más de 35 años, les entregamos así en un plato de oro, por decir. Y detrás de todo lo que les estamos diciendo hay mucho sudor, muchas lágrimas. Por eso decía Ondina de mucho sufrimiento también. Que lo transformamos. Sí, claro. O sea, vamos a ver cómo transformamos este sufrimiento en algo positivo, porque el sufrimiento como tal es algo negativo. Entonces, si quieren saber cómo construir una vida mejor para ustedes y para sus hijos y para la sociedad en general, vivir en un mundo mejor y tener objetivos trascendentales, conectarse con la espiritualidad, pero de una manera sana, porque todo vamos a ver que sigue este principio de la dualidad de la física cuántica. De hecho, no es de la física cuántica, es de la misma naturaleza. Hay dos posibilidades, la misma cosa puede producir dos efectos, uno positivo, uno negativo. Entonces, como el pastel, pues suma, pero en un momento pues deja de sumar porque si lo comes demasiado te da asco. Exactamente esto pasa. Entonces, te cae mal. Te cae mal. Entonces, vimos que muchos andan en redes sociales dando cursos también que les dicen más de lo mismo, más de lo que les gusta escuchar. Y en algunos momentos, de hecho, quisimos nombrar este podcast de otra manera. Todo lo que no les gusta escuchar, así queríamos. Pero decíamos, no, luego
los vamos a No. espantar. Claro. Y nadie, pues, ¿a quién le gusta escuchar algo, pues, que no le gusta? Que no. Pero fíjate, no les gusta porque los manipularon todos que les gusten nada más ciertas cosas. Pero hay que pensar si esas ciertas cosas que a ustedes les gustan los construyen o los destruyen. Porque fíjate, en el momento en cual tú te dejas vivir tu día a día como va, sin entender qué estás haciendo, nada más vibrando alto, pensando positivo, Emociones. pero si sin vas a hacer, piel, pero sin hacer las cosas adecuadas para ti en ese momento, pues no vas a construir prosperidad. Es un hecho y está científicamente comprobado. Entonces, ¿qué quieren hacer? Porque fíjate, todo mundo, y no todos, muchos, los manipulan para que les gusten las cosas fáciles, placenteras, y esas cosas no los llevan a ningún lado. cómodas también. Entonces, por eso dijimos mitos y verdades, porque aquí hay muchos mitos, pero también hay verdades detrás de estos mitos. Y fíjate, me gustaría que ustedes nos escriben qué mitos de la prosperidad tienen ustedes y nosotros les explicamos si es un mito o es una verdad, o cuál es el mito y cuál es la verdad, ¿vale? Y también ponele por favor un like y un subscribe, porque esto nos va a ayudar Suscribirse. suscribir, porque esto nos va a ayudar y nos va a motivar para continuar. Porque Para luego que seamos más prósperos todos, entre todos. otra cosa que tenemos, y este es otro mito, la prosperidad no es individual, la prosperidad es compartida, ¿sí? Hay prosperidad para todos, no es nada más para unos. Así que nosotros les agradecemos a todos los que han aguantado hasta el final, porque a lo mejor no todos lo hicieron, pero bueno, Acuérdense, danos un like, suscribirse al canal y también si quieren comentar, adelante. Si quieren compartir, adelante. no nada más, les ponemos así como meta, porque fíjense que en el momento en cual tú defines y te expresas, dices algo sobre tu vida, sobre lo que necesitas, entonces tienes más probabilidad, más chances para que esto lo cumples. No digo que se cumpla, porque siempre tú lo cumplas, pero tú tienes que ser parte de este proceso. No puedes esperar a nadie, ni a nosotros, ni a la píldora mágica, ni a la ciencia, ni a la tecnología que te resuelve tu vida. Y entonces, esta es la bronca con la mayoría de los que andan en redes sociales, que dicen, tú no te preocupes, yo te doy, yo te hago, No, yo hago, o sea, yo con Ondina, nosotros hacemos, ponemos de nuestra parte, pero tú también tienes que poner de tu parte. Mira, Así que ponga de tu parte, ponele un like, ponele un suscribir y expresa qué quieres cumplir o cuáles son tus problemas. Y nosotros aquí estamos para ayudar. ¿quieres que te explicamos? Muy bien, nos vemos en el próximo episodio. Que disfruten mucho su vida.